Hola, buen día, bienvenidos a Lanix ERP. El día de hoy hablaremos de nuestro módulo de remuneraciones. Para acceder a él, pincharemos sobre el icono que indica remuneraciones. Con esto se desplegará un submenú, el cual nos muestra en primera instancia que tenemos la creación de nuestros maestros, ingreso a procesos, diversos tipos de informes, cotizaciones, utilitarios y biometría, que es un módulo anexo, ¿cierto? El cual nos ayuda al control horario, ¿cierto?, de nuestros trabajadores vía huella dactilar. Para la creación de los empleados, ingresaremos a maestros y pincharemos dentro del acceso que indica empleados. Para crear un nuevo código, bastaría con agregar un numerito, ¿cierto?, e indicar un correlativo, ¿ya? O con el más nos irá proponiendo un nuevo correlativo de acuerdo al último que se haya registrado. Bien, verificaremos uno de nuestros trabajadores que ya está creado dentro del sistema, está con algunos datos. Nos encontramos con que en la parte inicial nos dan los datos personales, podremos indicar el código del trabajador, indicar apellido, paterno, materno, nombres, root, todos los datos de identificación personal de este trabajador. Además podremos anexar la foto de él, ¿cierto? Solamente tendremos que tener una imagen JPG, GIF o PNG. Podremos ingresar nuestros datos de contacto de esta persona. En este caso indicaremos la vigencia, si este trabajador está activo, si está en un estado inactivo, pasivo o tiene algún tipo de permiso. Bien, número de contrato, podremos indicar un número, ¿cierto?, el cual esté relacionado el contrato que él posea. Yo podría tener una enumeración de los contratos de trabajo y decir que este era el contrato 1, 2, 3 y lo voy relacionando con este número. Fecha de inicio de las actividades, fecha de término si es que fuera un contrato a plazo fijo o le hubiéramos dado término a la relación contractual, y días progresivos, ¿cierto?, con respecto a las vacaciones progresivas. Datos adicionales, ¿ya? Esta información yo podría indicar qué cargo es el que cumple este funcionario. Aquí yo tengo 3 cargos creados. Si yo quiero crear más cargos, debo acudir a mi tabla genérica en la tabla 4001 que indica cargos, es decir, utilitarios, tablas genéricas, mantenedor de tablas genéricas. La tabla 4001. Aquí tenemos diversos cargos: administrador, bodeguero, vendedor. Si quiero agregar un nuevo cargo, vamos a agregar al gerente y se graba. Y así sucesivamente yo puedo incorporar los diversos cargos que poseo dentro de mi compañía. Sueldo, ¿cierto? Indicaremos el sueldo base de este trabajador. Número de cuenta bancaria, ¿cierto?, en la cual él puede solicitar se le depositen su sueldo, con qué banco es el que él opera, tipo de cuenta que él posee, ubicación donde realizará sus labores, el estado civil de este trabajador, si hay necesidad de incorporar un nuevo estado, en la tabla 314 se podría llegar a incorporar. Nacionalidad también. Tabla 4004 podremos crear otras nacionalidades. Con estos datos básicos, ¿cierto?, nosotros podríamos grabar nuestro trabajador al momento de estar haciendo la primera carga, ¿ya? Con estos datos básicos podríamos ir directamente a nuestros reportes y generar el
contrato de trabajo. Bien, es decir, llegando hasta los datos adicionales, podríamos ir a los informes de remuneración, ir al reporte de contrato de trabajo, llamar al trabajador respectivo, el cual no recuerdo cuál era, vamos a ver, es Rebeca. Entonces vamos a buscar nos indica la cantidad de horas que trabaja la semana, ¿cierto? Horas semanales, vamos a decir que son 45 horas desde las 9 a las 18 horas, por inventar un horario. Minutos de descanso, vamos a decir que son 60 minutos. ¿Desde qué hora? Desde las 13 hasta las 14 horas. Vamos a indicar que es el descanso que posee. Día de atraso reiterativo es un dato también que se puede incorporar al contrato. Se indican los días. Y si tiene algún tipo de beneficio. Bien. Antes de pinchar consultar, que es lo que nos generará el reporte, debiéramos ir a configuración de parámetros y hacer la paridad, ¿cierto?, de estos parámetros. Por ejemplo, nacionalidad, si abrimos la lupa, ¿cierto?, nos vamos a encontrar que es el código 8. Y así sucesivamente, cargo es el 1, lugar de trabajo es el 5. Bien, eso es el enlace dentro de los datos que se crearon en el sistema con los datos que están linkeados, ¿cierto?, o anexados en el reporte del contrato de trabajo. Bien, entonces de esa manera configuramos los parámetros correspondientes, vamos a pinchar en consultar y podríamos tener nuestro contrato de trabajo rápidamente. ¿Ya? Ahí están los horarios, ¿cierto?, los 60 minutos de descanso, el valor del sueldo. Bien, todo esto es extraído desde los datos, ¿cierto?, del trabajador, desde los datos personales hasta los datos adicionales que tendríamos la información con la cual se va a completar este contrato de trabajo. Bien, vamos a continuar ingresando datos. Ya registrado nuestro trabajador, ¿cierto?, y ya con el contrato, al momento de llegar al proceso de procesar las remuneraciones, tendremos que ir a los datos fijos de él. Bien, en donde indicaremos ya información contractual y de carácter personal que él posee. Entonces indicaremos, por ejemplo, categoría de su sueldo. En este caso es un sueldo en pesos. Podría ser mensual, sueldo diario, por hora, semana corrida. Lo habitual es sueldo mensual en pesos. Centro de costo, a qué centro de costo está asociado, sexo del trabajador, tipo de trabajador, sueldo base del trabajador, ¿cierto? Nosotros lo estamos modificando el sueldo. Cargas normales, ¿cuántas son las cargas que posee de carácter normal? ¿Cuántas son las que posee de carácter de invalidez? Si hubiera alguna colación o movilización, que se le pague a este trabajador. Vamos a ingresar un monto. Este monto es el equivalente a los 30 días. Bien, quiere decir que si él falta algunos días, el sistema toma ese monto, lo divide por 30 y lo multiplica por los días que trabajó efectivamente. Bien, acceso a gratificación, ¿cierto? Se le va a indicar si tiene gratificación garantizada, gratificación del 20%, del 25%, ¿cierto?, con el tope de los 4,75 ingresos mínimos, si no aplica la gratificación o una gratificación anual. ¿Ya? Habitualmente el 25% con los topes respectivos. Promedio semestral. Nos habla de un promedio, ¿cierto?, que el trabajador haya percibido en el semestre, pero estamos hablando del semestre anterior. Bien, ¿para qué es lo que se utiliza? Para el cálculo de las horas extras, perdón, para el cálculo de las cargas familiares. ¿Ya? Las cargas familiares, la caja las calcula en base al promedio semestral
del semestre anterior al cual están posesionados. ¿Ya? Esto lo separan primer semestre, de enero a junio y de julio a diciembre. Dependiendo en el periodo que yo estoy, tengo que ingresar ese promedio semestral. Bien. Tramo de las cargas familiares. Nos va a preguntar en qué tramo están las cargas que deseo pagar. Y el régimen previsional en el cual el trabajador está cotizando. ¿Ya? En este caso vamos a decir que es ISAPRE con AFP. Bien. Teniendo ese dato, nos pregunta en qué AFP se encuentra trabajando y en qué institución de salud. De acuerdo a esto, está en una ISAPRE, ¿cierto? Y vamos a indicar que la modalidad del plan es en UF y el monto pactado corresponde a 4,92 UF. Bien, cuando hablamos de la ISAPRE, los datos los ingresamos acá. Acá cargamos, ¿cierto?, la información de cuánto es lo pactado. Pero con respecto a las AFP, si hay alguna variación, ¿cierto?, con respecto al porcentaje que ellos cobran, eso lo tendremos que ir a modificar a las tablas genéricas. Esos son datos generales para todos los trabajadores. Entonces vamos a ir a tablas genéricas, vamos a buscar las AFP. En la tabla 120 las encontraremos y, por ejemplo, tenemos una AFP que nos pide qué dato, el porcentaje, ¿cierto?, que ellos cobran adicional, ¿cierto?, su porcentaje con respecto a la mantención, ¿cierto?, de estar adherido con ellos, no el 10% que es lo legal. Bien, adicional a eso les va a pedir una cuenta contable posterior para las centralizaciones, el RUT, ¿cierto?, cuál es el código para Previred y si hubiera algún código para la caja. Bien, los datos de Previred y caja, eso va para datos, ¿cierto?, para generar archivos de pago automático, ya sea tanto para Previred o la caja de compensación, que también percibe los pagos de las planillas respectivas, ¿ya? La FP, de ISAPRE, todo. Bien, teniendo claro entonces dónde vamos a modificar los datos de la AFP, que dijimos que eran las tablas genéricas, vamos a continuar. Dijimos que el monto pactado en este caso estaba expresado en UF, podría haber sido una modalidad en peso, todo depende cómo lo tenga el trabajador pactado con la ISAPRE respectiva. Código centro código de la centralización para contabilidad, ¿ya? Eso lo deja habilitado habitualmente nuestro área de implementación, el cual va a generar distintos tipos de centralizaciones de acuerdo a lo que requiera la empresa. En este caso, habitualmente hay una centralización que es estándar, que es la utilizada para todos. Bien, tipos de personas, podrían crear distintos tipos de trabajadores, tipos de pago, en efectivo, en cheque, si hubiesen más formas de pago, vamos a la tabla 403 y se crean las distintas opciones de pago que se posean. Algún tipo de ahorro que pudiéramos incorporar, modalidad del ahorro, si es que en peso, si corresponde en un porcentaje o en UF, el formato de la liquidación de sueldo con el cual se va a estar imprimiendo y liquidando efectivamente a este trabajador. Y tenemos accesos a servicios médicos, ¿cierto?, que ya son más específicos, si tiene o no tiene acceso a servicios médicos adicionales, y cargas normales de servicios médicos, acceso del socio del servicio médico, todo lo relacionado a si alguna empresa y un trabajador tiene algún tipo de servicio médico, seguro médico. Bien, valor del APB, si es que tiene APB este trabajador, la modalidad en la cual se va a estar pagando ese APB, los pagos del APB, si en forma directa o indirecta, el acceso al seguro de desempleo, ¿cierto? Sí, sin seguro de accidente, con contrato indefinido, plazo fijo, o si tiene más de 11 años. ¿Ya? Lo habitual es que es con contrato indefinido,
¿cierto? O si es que es un trabajador con contrato a plazo fijo. Bien. Institución del seguro de desempleo. Habitualmente debiera ser el mismo que nosotros tenemos acá arribita. La FP Provida habitualmente se maneja en el mismo, ¿ya? Actualmente para el seguro de desempleo hay una institución creada específicamente que recauda todos los fondos, ¿ya? Tenemos la semana corrida si es que fuera un trabajador, ¿cierto?, que aplique la semana corrida. Esos son nuestros datos fijos del trabajador. Posteriormente tenemos la ventanita que indica jornada. En la jornada son todos los datos que se van a utilizar cuando se trabaja con el sistema de biometría, ¿ya? Si trabajamos con biometría, que es la marca dactilar, tendremos que completar estas distintas jornadas. Comentarios con respecto a este trabajador, es decir, que tenemos una pequeña hoja de vida del trabajador, en donde podremos incorporar en las fechas en las cuales realizó cursos, capacitaciones, si tiene algún tipo de logro que destacar, o si hubieran cosas negativas las cuales también fuera pertinente registrarla dentro de estos comentarios. Archivos adjuntos, cualquier tipo de documentación que ustedes posean, escaneo de la cédula de identidad, si fueran papeles de antecedentes, los mismos contratos, ¿cierto?, ya con la firma, ¿cierto?, escaneado, poder subirlo. Todos los datos que ustedes tengan del empleado lo pueden cargar acá, de tal manera que ustedes lo mismo que tienen en su carpeta física, ¿cierto?, en su CARDEX de cada trabajador, lo puedan tener acá digitalizado, de tal manera de que cualquier documento esté a libre disposición del personal de la empresa. Bien, eso es lo respectivo al mantenedor de empleados, ¿cierto? Finalmente se graba. Si fuera a crear un nuevo trabajador, +1, y se empiezan a recorrer y ingresar todos los datos, ¿cierto?, que está solicitando el sistema. Bien, ¿qué haremos ahora? Cerraremos esa ventanita. ¿Qué podemos hacer? Dentro de los mismos maestros tenemos el listado de empleados. Nosotros podemos listar desde hasta qué trabajador queremos ver, ¿cierto? Acá el único que tenemos con datos es el primero. Vamos a ver cuáles son nuestros trabajadores activos, por ejemplo. Nos da un mensaje porque claro, no tenemos mayor información con respecto a los otros trabajadores. Estaremos viendo a posteriori esos informes. Datos mensuales. Dentro de los datos mensuales, ¿cierto?, estos son datos que del mes para toda la empresa, ya no es en particular para un trabajador, como vimos anteriormente, que eran los datos del empleado. En este caso vamos a recorrer toda la información. Tenemos los datos de la UF del mes, UTM, sueldo mínimo. Todos estos datos los encontramos en mismo Previred, ¿cierto?, o en otras entidades legales que nos contribuyen con toda esta información, ¿ya? Las horas diarias que trabaja, eso es para el cálculo de la hora extra, días de la semana, la cantidad de horas, ¿cierto?, mensuales, el factor que corresponde al 50% de la hora extra, que equivale al 1,5, las asignaciones familiares de acuerdo a los tramos, cuánto es lo que se paga por cada carga, los tramos. Cuando hablamos de tramo 1, tramo 2, son todos los datos que se utilizan para el cálculo del impuesto único del trabajador. Todo lo que yo tengo seleccionado acá está expresado en UTM y corresponde a la tabla, ¿cierto?, del impuesto único de los trabajadores. Que tenemos acá, tenemos el factor del cálculo de la hora extra, si la empresa está adherida a alguna mutual. Tenemos la cotización obligatoria de la mutual y en este caso el adicional. Si en total ustedes pagan un 4%, ¿cierto?, por decir algo, le restan el 0,95 y la diferencia lo dejan como cotización adicional, ¿ya?
factor mínimo, factor máximo, cotizaciones, todo lo que tiene que ver con seguros médicos. Todo lo que tenga que ver con SM son seguros médicos. Bien. Factor del CIS. Eso también lo encontramos dentro de los datos de información que están en la web. Y el factor es 1,15, lo que está vigente en este momento. Cotización, si cotiza en la caja, nos va a preguntar en qué caja, ¿cierto? En ese caso, cuánto es el porcentaje que se va a FONASA, vamos a decir que es un 6,4. Cuánto es lo que se va a la caja, el 0,6. Los distintos topes, ¿cierto? Para la IPC, IPS, AFP y el seguro de cesantía. Todos tienen distintos topes actualmente. Días hábiles del mes, días festivos y la UF del mes anterior. ¿Ya? Esa es la información que nos va a pedir el sistema. Eso es todos los meses. Eso es para el periodo de, en este caso, de junio. Cuando nosotros grabamos esto, ¿cierto? Y si nosotros nos cambiamos de junio a julio, vemos que no hay nada. ¿Ya? Para evitar tener que crear toda esta información, traemos los datos del periodo anterior. Y acá modificaremos, ¿cierto?, los datos que son variables, habitualmente la UF, la UTM, ¿cierto?, la UF del mes anterior, y los días hábiles e inhábiles. El resto de los datos se mantiene a menos que hubieran cambios, ¿cierto?, del sueldo mínimo, algún otro tipo de cambio que tenga que ver con un tema legal. Bien, entonces esos son los datos mensuales. Datos variables. Cuando hablamos de los datos variables, estamos hablando de los datos de cada uno de los trabajadores en forma mensual, ¿cierto? Y que cambian dentro y que pueden tener alguna variación. Por ejemplo, el anticipo de sueldo. El trabajador un mes puede pedir 15, el otro va a pedir 20, después va a pedir 30 y así va a bajar de nuevo. Y podría tener variaciones, ¿cierto? ¿Cuántos días trabajó en ese periodo? Entonces, para cargar esos datos variables tenemos dos modalidades. Una que es por tipo de dato. Por ejemplo, para el periodo junio 2016, y yo busco el campo y digo, ya voy a cargar, por ejemplo, las cantidades de horas extras del mes. Y me va a mostrar a todos los trabajadores a los cuales yo le puedo ingresar estas horas extras. ¿Ya? En este caso nosotros ya habíamos ingresado horas extras para este trabajador. Si deseo agregarle al resto, yo voy a ir y en el formato de planilla voy a indicar cuántas son las horas extras que tiene cada uno de ellos. Y así con cada uno de los campos. Tenemos días de licencia, si es que tuvieron días de licencia, días trabajados, ¿cierto? Anticipos, descuentos, bonos. Todos los datos de carácter variable que posea la empresa. Bien, eso es por tipo de datos. Lo otro sería por persona. Si es por persona, yo despliego en la lupita, selecciono a quien estoy procesando y voy a ver que me muestra todas las variables que son de carácter, ¿cierto? Todos los conceptos variables que existen para este trabajador. Y vamos a ver, por ejemplo, la cantidad de horas extra. Dijimos que eran 20 horas al 50% y 20 horas al 100%. Si tuvo cuántas horas trabajadas, si es que fuese el caso, días de licencia. Si tuviera días de licencia, yo indico los días de licencia acá. Y voy a indicar el tipo de movimiento del trabajador, en donde yo digo si tuvo algún movimiento. Si no tuvo ninguna novedad, sin movimiento en el mes. Quiere decir que no tuvo licencia, no tuvo permisos especiales, no hay nada. Si es que fue contratado dentro del periodo, contratación a plazo indefinido, o podría ser contratación a plazo fijo. Si tuvo licencias médicas, permisos sin sueldo, dependiendo qué es lo que corresponda, ¿cierto? Nosotros vamos a ir indicando el tipo de movimiento. Bien,
Si indicamos que tenía licencia médica, licencia médica. ¿Ya? En el caso que indicamos licencia médica, yo tengo que indicar desde cuándo corría esta licencia médica. ¿Ya? Esto es para efectos de mis planillas. 1 de junio hasta el, vamos a decir que era hasta el 4. ¿Qué más nos pide? Imponible del mes anterior. El sistema necesita pagar la AFC en forma completa por un tema legal, por lo cual la base la va a perder, porque el sistema no va a saber si es que el mes anterior fue completo o no fue completo, si tuvo días adicionales o hubo alguna variación. Por tanto, yo le informo cuánto fue la base del mes anterior para que el sistema calcule en base a esto el valor que tiene que pagar en la AFC, ¿ya? Que es de cargo del empleador. Bien, si este trabajador tuvo algún tipo de anticipo, si tuvo más de algún anticipo, los vamos agregando ahí, ¿cierto? Y así nos encontraremos con distintos tipos de cargos o abonos, ¿cierto?, para realizarle al trabajador. Tenemos bonos no imponibles, colaciones especiales, un sinfín. Bien, dependiendo de lo que haya ocurrido con el trabajador, lo iremos ingresando. Si se fijan acá, ya no está habilitado el botón grabar, simplemente uno ingresa el dato y se graba automáticamente, ¿ya? Si es que corresponde, ¿cierto?, el periodo, hay que verificar siempre el periodo en el cual están trabajando. Ustedes, cuando ingresen al sistema, lo primero es verificar el periodo en el cual van a operar, y eso lo hacen acá en utilitarios, en generales, en el mantenedor de periodos, en el sistema de remuneraciones. Uno se posesiona en el mes. Por ejemplo, yo voy a cambiarlo de junio, lo voy a cambiar y lo voy a decir que fije el mes de mayo. Ahí está. O si quiero fijar nuevamente junio. Eso es lo que va a mandar. Cuando yo le digo remuneración, el mes de proceso de la remuneración, ese es el que manda, en el que estamos procesando ahora. De esa forma, cuando ingresen, automáticamente les propondrá el periodo de junio. Bien, cuando está listo esto, ¿cierto?, ustedes podrían ir y, por ejemplo, cuando pasen al mes de julio, esté todo en blanco, se podrían traer los datos del periodo anterior con respecto a lo que haya o procesado, ¿cierto?, el sistema. Bien, obviamente en forma normal, haciendo el cambio de periodo respectivo. Bien, esos son nuestros datos variables. Posteriormente tenemos un acceso a datos fijos. Si nos damos cuenta, si seleccionamos en persona, al ver los datos fijos de esto, nos daremos cuenta que es la misma información que poseemos, ¿cierto?, dentro de los datos del empleado. En datos del empleado también tenemos datos fijos, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en este mantenedor nosotros podremos ir y modificar todo esto por tipo de datos. Por ejemplo, yo quiero ratificar cuáles son los sexos, ¿cierto?, de todas estas personas. Entonces yo voy y digo, no sabéis que el Pedro no es femenino, sino que Pedro es masculino. El Luis también es masculino. Y así yo voy revisando cada uno de los tipos de datos que poseo, ¿ya? Los sueldos base, aquí yo voy a poder revisarlo, alterarlo, modificarlo, ¿ya? Yo podría hacer filtros, ¿cierto?, por persona, por centro de costo, ¿cierto? Y dependiendo de lo que esté asociando, podríamos ir modificar y alterar cada uno de los datos. Bien, bien, eso eran nuestros datos fijos. ¿Qué más podremos hacer?
tendremos el ingreso de las boletas de honorario, que está también dentro de los maestros. Para eso simplemente se selecciona o se pincha en el icono boletas de honorarios, tipo de boleta, si es manual o electrónica, a quién le vamos a emitir esta boleta, ¿cierto? O quién nos emitió esta boleta, ya dependiendo qué tipo de boleta sea. Le incorporamos un número, nos proponen la fecha, tipo boleta, si es de honorario, si es de directores, si es de tercero, cuál es el tipo, si va con retención o es sin retención esta boleta. Posteriormente indicaremos en el detalle el monto de esta boleta y la cuenta contable donde quedará alojado. En este caso habitualmente son cuentas de gasto. Por ejemplo, podríamos dejarlo en asesoría externa. Así que esta persona nos hizo una asesoría, ingresamos el monto, la cuenta, se graba y luego vamos a ver los totales. Si se fijan, automáticamente ya viene con una preconfiguración que va a ir a dar a honorarios por pagar una parte y a retención segunda categoría la otra parte. De tal manera, cuando se realice el proceso de descentralización, el sistema realizará, ¿cierto?, un asiento contable automáticamente, centralización de honorarios, el cual lo dejará en nuestro módulo contable, transformado, ¿cierto?, en un traspaso. Bien, así de rápido se ingresa una boleta. Si queremos ver cuáles son las boletas que están registradas, ¿cierto?, nos reclama ahí, nos dice que por el filtro, pero es porque tenemos que seleccionar a quien nos emitió el documento y luego buscar en el filtro, ¿ya? Entonces ahí nos dice que hay una boletita de ese prestador de servicios. Eso es lo que tenemos dentro de los maestros. Bien, básicamente creación de empleados, ingreso de datos del mes que son en forma genérica para todos los trabajadores, los datos variables, ¿cierto?, que es todo lo que va cambiando de un periodo a otro en cada uno de mis trabajadores, la actualización de datos fijos, ¿ya?, y acá el ingreso de la boleta de honorario. Para procesar nuestras remuneraciones, nosotros ya tenemos datos para procesar. Entonces vamos a ir al segundo acceso que dice proceso cálculo de remuneración. En este podríamos tener tipos de proceso, ya sea por persona, por tipo de persona, por centro de costo, como lo queramos procesar. Cálculo, ¿cierto?, los distintos procesos que yo podría buscar para hacer cálculos, ¿cierto?, en forma selectiva. El proceso, ¿cierto?, nos va a indicar el progreso del proceso de cálculo, en el periodo que estamos realizando, cierre liquida impuesto y si queremos optimizar, ¿cierto?, el rendimiento del proceso, de tal manera que podamos seguir operando, ¿cierto? Si es mucha la cantidad de trabajadores, nosotros le decimos que la memoria, ¿cierto?, o el recurso utilizado para realizar ese cálculo sea bajo, ¿cierto?, con tal de yo poder seguir haciendo otros procesos contables o de remuneraciones. Bien, nosotros vamos a iniciar seleccionando al trabajador, en este caso el que tenemos con los datos, ¿cierto?, desde hasta, o se deja en blanco si es que están todos con la información respectiva, y vamos a pinchar básicamente iniciar. Rápidamente, ¿qué es lo que hizo? Nos recorrió todos estos datos. Si se fijan, cada uno de los parámetros o variables que tenemos, ¿cierto?, las fue recorriendo hasta que nos dice que el proceso finalizó. Si hubiese algún problema, estaría con algún mensaje en rojo, ¿ya? Si faltó algún dato, si faltó indicarle a algún trabajador que no sepa la liquidación de sueldo, nos va a indicar de inmediato en rojo eso que nos falta. Ya procesado, se cierra eso y vamos a la impresión masiva de liquidaciones, en donde yo puedo indicar el periodo
y filtrar por empleados, orden por apellido, por centro de costo, como lo quiero filtrar, ¿cierto? Si vamos a usar el formato DTE, perdón, si vamos a usar el formato EDT, ¿cierto? Que es el formato de impresión para matriz de punto, o el formato Jasper, ¿cierto? Que es el formato ya para más de la impresora de Windows, ¿cierto? De tinta, ese tipo de impresora. Lo vamos a visualizar nosotros esto por la vista previa, ¿ya? Para no mandarlo a imprimir, para poder verlo ahora por pantalla, pinchamos en imprimir. Nos dice que se va a demorar un poquito más la previsualización, pero le vamos a indicar que sí. Y nos dice que los datos de liquidación asignada en persona, y nos está reclamando que hay datos que no existen. Claro, porque tenemos algunos trabajadores los cuales no hemos procesado. Entonces vamos a indicar que el rango es desde el primero hasta el último, que es el que nosotros procesamos recién. Y ahí sí nos muestra la información. ¿Ya? Quién es los datos del trabajador, cuál es el sueldo base, previsión, salud, todos los datos, sueldo, gratificación con los topes, ¿cierto? Hora extra, bonos, toda la información que nosotros registramos a este trabajador va a ser plasmada, ¿cierto?, en la liquidación de sueldo según corresponda. Bien, del mismo modo, si están todos los trabajadores ya procesados, se va a imprimir y les va a imprimir todas las liquidaciones en forma masiva. Bien, eso era el proceso. Fue así de sencillo. Maestros, se crean los empleados, datos mensuales, variables fijos, y van a ir a procesar la información primero y luego impresión masiva. Bien, posteriormente tenemos informes de honorarios, ¿cierto? Lo que son los reportes ya, y dentro de los reportes, como les decía, honorarios, podemos ver el libro de honorario. Ya tenemos dos boletas, ¿cierto? Cada una con las retenciones respectivas. Certificados de honorario, indicamos el año. Vamos a poder ver los certificados, ¿cierto? Informes de remuneración. Tenemos el libro de remuneración, ya sea normal o vertical, como lo quieran visualizar, consultar, y les va a estar mostrando la información que ustedes requieran. Si necesitan configurar algún parámetro en específico, ustedes pueden buscar acá las variables e irlas asociando, ¿cierto?, para que les muestre más datitos dentro del libro. ¿Ya? Habitualmente viene con lo requerido por parte del servicio, ¿cierto?, o alguna entidad, ¿cierto?, la misma inspección que te pide algunos libros con datos mínimos, básicos. Bien, cartola, podríamos sacar movimientos por empleado o por tipo de movimiento para saber los movimientos que se han realizado. Vamos a marcar algún tipo. A ver. ¿Qué tipo de movimiento queremos? Está pidiendo todos los deditos. Vamos a ver este. Lo voy a chequear. Tendremos que chequear esto para poder verlo, ¿cierto?, en otro momento. Pero es solamente un dato, ¿cierto?, que va a estar mostrando posterior. Vamos a sacar los certificados. Ahí está, ¿no? Lo otro fue solamente un impasse con respecto a un tipo de
reporte, el cual nos está mostrando en este momento la información a mí en particular. Bien, los contratos de trabajo ya los habíamos visto anteriormente, y así cada uno de los informes de acuerdo a lo que ustedes requieran. Informes de biometría, dijimos que eso tiene relación al sistema de control horario. Cotizaciones, si queremos las planillas de cotización, nosotros podemos sacar la carátula o el detalle. Ahí están las planillas. Si quieren el detalle, ahí están los detalles. Bien, y por cada una de las instituciones. Bien, si realizarán el pago manual. Ahora, si realizan el pago en forma electrónica, ustedes van a ir a los utilitarios y ocuparán el evaluador de archivo, que es con el que van a generar los archivos, ¿cierto?, para ser enviados a Previred. Solamente les va a pedir el formato, el separador tiene que estar en blanco, formato de la fecha, le indicarán que el campo de texto entre comillas le van a decir que no, y crear el archivo. Bien, con eso generan el archivo y lo capturan en Previred. Obviamente también lo podrían seccionar por centro de costo y cuál es el centro de costo que están generando. Bien, por los distintos rangos. ¿Qué más tenemos en los utilitarios? Tenemos los datos mensuales, que esto es parte de la configuración, en donde crearon el dato de la UEF y cada una de las variables que ocupamos, ahí están, ¿ya? La UEF, la UTM, entonces ahí les va indicando si es por periodo, cómo es. Todo eso les recomiendo no modificar, si no es por asesorado, ¿cierto?, directamente por nuestra área de soporte. Diccionario variable, la misma cosa. Acá lo que yo les puedo indicar que podrían modificar, ¿cierto?, sería el nombre. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un bono, ¿cierto? Nosotros tenemos distintos tipos de bonos, pero hay algunos que están bien estandarizados, que dicen bono, 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 bono. Hay otros que dicen descuento, descuento, descuento o anticipo. A esos bonos ustedes pueden ir y anotarle un apellido, bono de producción, por ejemplo. Pero no cambiar el tipo, no cambiar datos, no cambiar nada de lo otro, porque ya viene predefinido de cierta manera para que opere de esa forma. Lo mismo, todos esos descuentos, bueno, descuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, ustedes pueden decirle a qué corresponde el descuento, si un descuento por alguna venta o venta de producto interno, algún otro dato. Si son datos o variables no imponibles, también. Todos esos que son de carácter o con nombres muy genéricos, en sí lo podrían ir y modificar o personalizar para la empresa. Ahora, ustedes tienen ciertas cantidades que están disponibles para poder modificar. La idea es que puedan aprovechar bien esto y de acuerdo a las necesidades que tienen al momento de hacer esto, no estar cambiándole el nombre al bono personalizado para una persona, sino que algo más genérico para todo el departamento, toda la empresa. Bien, mantenedor de parámetros, ¿cierto? Vamos a encontrar que está el parámetro, tipo de persona, todo como está definido, ¿cierto?, para ingresar, ¿cierto?, las informaciones. Esto ya es configuración. Formateador de archivos, cómo generar algún tipo de archivo de remuneraciones. Distribuidor de billetes, en el caso que fuéramos a pagar en efectivo, para que te pueda calcular cuánto es lo que necesitas en efectivo de cada uno de los billetes, ¿ya? Como actualmente casi todo se hace por medio de transferencia electrónica, es menos utilizado, pero hay casos en los cuales yo podría ir y pagarle a algún centro de costo en específico, que yo tengo una obra por ahí, en efectivo, y ahí yo lo calculo, ¿cierto?, de tal manera de que
voy con la cantidad de billetes exacto para poder pagar la nómina según corresponda. Finalmente tenemos el acceso a biometría, que es lo que dijimos que es el módulo que va enlazado, ¿cierto?, con el botoncito del biométrico. Entonces tenemos los parámetros que se van a poder ingresar, por ejemplo este centro de costo, cuáles van a ser los ingresos, ¿cierto?, los horarios, las distintas jornadas que puede poseer, el enrolamiento, que es cuando yo llamo a cada una de estas personas, a cada uno de mis trabajadores, y les voy tomando según corresponde. Cuando tengo conectada, ¿cierta?, la máquina, me va a habilitar esto y voy a poder ver, ¿cierto?, la opción de poder ir marcando cada una de sus huellas. Ahí está marcado si es que el pulgar izquierdo, derecho, y por cada uno de los dedos. Y los eventos manuales, que van a ser el registro, ¿cierto?, de cuando la persona por ese motivo no pudo poner su huella porque no se lo registró, no le reconoce la huella, o alguna otra eventualidad, yo puedo ingresarle un registro manual a este trabajador para indicar, efectivamente llegó pero no pudo marcar, ¿ya? O efectivamente le voy a hacer el registro manual para indicar que tuvo una ausencia. Bien, así podremos trabajar con nuestro módulo de remuneraciones. Bien, eso es básicamente. Bien, recordando el inicio, maestros, ¿cierto?, el proceso básico. Recuerden, maestros, ingresen a empleados, todos los registros del empleado. Posteriormente, los datos del mes, verificar toda la información del mes que está disponible para todos los trabajadores. Datos variables de cada uno de los trabajadores, ya sea por tipo de datos o por persona, lo podrán alimentar. Y finalmente los datos fijos que puedan ir siendo modificados, para finalmente acceder al módulo de procesos, hacer el cálculo de mis trabajadores, el cálculo de la remuneración de cada uno de mis trabajadores, y posteriormente generar la impresión masiva de todas las liquidaciones de sueldo. Eso es por hoy. Muchas gracias, espero haya sido de su ayuda, y estamos hablando en algún otro, o estamos encontrándonos en algún otro de estos tutoriales del ANICS ERP. Bien, que estén muy bien, muchas gracias y hasta pronto.